Bienvenidos un dúo Moon S a su canal favorito donde desentrau más menos amos los secretos mejor guardados de la televisión superíndice 3N turca. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un tema que ha generado olas de especulaciones, chismes jugosos y, seamos honestos, un profundo sentimiento de copyright dida entre sus legiones de seguidores, la ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. La pareja dorada, la dupla que nos enamoró superíndice 3 perdidamente en Senu con diéresis al Kabm, la pareja que parecua destinada a un futuro radiante tanto dentro como fuera de la pantalla. Finalmente decidió superíndice 3 tomar caminos separados. Pero, le fue la verdadera razón superíndice 3N de Trup, S de esta separación superíndice 3N? Copyright clase de secretos oscuros se ocultaban de Trup, S de esa sonrisa deslumbrante que ambos nos regalaban en cada alfombra roja, en cada entrevista, en cada publicación superíndice 3N en redes sociales? En este vídeo, no solo vamos a explorar las teorías Moon S comentadas y las habladuras Moon S persistentes, sino que también copyright N vamos a profundizar en los posibles factores subyacentes que pudieron haber contribuido a esta dolorosa separación superíndice 3N. Analizaremos el impacto de la fama, las exigencias de sus carreras, las presiones mediáticas y las dinámicas personales. Así que preparen sus palomitas, a como superíndice 3 dense en sus sillones favoritos y a compud, con diéresis más menos en este viaje cargado de intriga, drama y por supuesto, mucha pasión superíndice 3N turca. Vamos a desentrar más menos la verdad oculta de Trup S de la ruptura de Hande y Kerem. Antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. De esta manera, no se perderán en ninguno de nuestros contenidos repletos de noticias de última hora, análisis exhaustivos, curiosidades fascinantes y entrevistas exclusivas del fascinante mundo de las series turcas. Recuerden que su apoyo es absolutamente fundamental para que podamos seguir creciendo, mejorando y trayu copyright dándoles el mejor contenido posible. Cada suscripción superíndice 3N, cada me gusta, cada comentario y cada vez que comparten nuestros vídeos, nos impulsan a seguir investigando, analizando y desentrar más menos ando los misterios del universo turco. Su participación superíndice 3N es lo que hace posible que este canal siga vivo y trayu copyright dándoles el mejor contenido. Y ahora vamos al grano. Kerem y Hande. Hande y Kerem. Dos nombres que se entrelazaron hasta volverse sinu superíndice 3 nimos de amor, con diéresis copyright cito abrumador y glamour deslumbrante. Su química arrolladora en Senu con diéresis al Kabm era completamente innegable, trascendió a la pantalla y conquistaba los corazones de millones de espectadores en todos los rincones del planeta. La serie, una comedia romántica cargada de enredos ingeniosos, situaciones divertidas y momentos cargados de emotividad, nos presentaba a Eda YLDZ, una joven florista con sueño más menos de estudiar en el extranjero y labrarse un futuro prometedor, y a Serkan Bolat, un arquitecto brillante pero frío, calculador y obsesionado con el trabajo. Un contrato de amor falso, una clásica premisa de comedia romántica, que como suele ocurrir en las mejores historias, se convierte en algo mucho más real, profundo y transformador. Senu con diéresis al Kabm no fue simplemente una serie de televisión superíndice 3N, fue un autocopyright ticofenu superíndice 3 meno global. Se emitió superíndice 3 en decenas de pauses, superando las barreras del idioma y la cultura, y generando una legión superíndice 3N de fanáticos devotos que se autodenominaron Anker, una abreviatura cariu más menos osa de Hande y Kerem. La serie catapultó superíndice 3 a ambos actores a la estratosfera copyright, rica fama internacional, convirtió copyright dolos en verdaderas superestrellas, en iconos de la televisión superíndice 3N turca. El geo copyright nero de la comedia romántica encontró superíndice 3 en esta serie un ejemplo brillante de CEU superíndice 3 mo combinar humor inteligente, romance apasionado y personajes centrau más menos hables para crear una historia adictiva, conmovedora y completamente irresistible. Pero copyright fue lo que hizo que esta serie fuera tan especial, tan exitosa, tan memorable. Sin duda la respuesta se encuentra en la química palpable, en la conexión superíndice 3N innegable entre Hande y Kerem. Su interpretación superíndice 3N era tan natural, tan fluida, tan convincente, que resultaba difícil no creer que su amor trascendió a los límites de la ficción superíndice 3N y se extendía a la vida real. Y efectivamente, así fue.
Durante el intenso rodaje de la serie, los rumores de un romance floreciente entre los protagonistas se intensificaron exponencialmente. Al principio ambos actores lo negaron rotundamente, argumentando que solo eran buenos amigos, excelentes compa más menos eros de trabajo y profesionales dedicados. Pero las imágenes robadas por los implacables paparazzi, sus gestos cariú más menos osos captados fuera del set, las declaraciones ambiguas de amigos cercanos y las miradas CU superíndice 3 cómplices en entrevistas apuntaban inequívocamente a algo mucho ese profundo, ese apasionado y ese real. Finalmente en abril de 2021, después copyright de meses de intensas especulaciones y una creciente presión superíndice 3 en medio tica, Ande y Kerem decidieron confirmar su relación superíndice 3N con una romántica fotografía compartida en sus respectivas redes sociales. La reacción superíndice 3N de sus fanáticos fue de pura euforia, de alegría desbordante. El sueño más menos o largamente acariciado de ver a Eda y Serkan juntos en la vida real se había hecho realidad. La fantasía se había materializado. Durante el tiempo que estuvieron juntos, Ande y Kerem se erigieron como una de las parejas queridas, admiradas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Sus apariciones públicas eran siempre impecables, irradiando amor, complicidad y una química innegable. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, se dedicaban mensajes cariú más menos osos y llenos de admiración superíndice 3N en las redes sociales, y compartían momentos íntimos y personales con sus seguidores, quienes se sentúan parte de su historia de amor. Parecua que su relación superíndice 3N era perfecta, un cuento de hadas moderno, una historia de amor digna de ser contada y recordada. Pero como suele suceder en los cuentos de hadas, la felicidad perfecta, la alegría eterna y el amor incondicional no duran para siempre. A principios de 2022, comenzaron a surgir rumores de crisis, de problemas latentes y de tensiones crecientes en la pareja. Se decua que las agendas apretadas de ambos, las exigencias implacables de la fama y las diferencias de carácter estaban pasando factura a su relación superíndice 3N, erosionando los cimientos de su amor. Aunque intentaron desmentir los rumores, minimizarlos y proyectar una imagen de normalidad, las seu más menosales eran cada vez evidentes, difíciles de ignorar. Dejaron de publicar fotos juntos en las redes sociales, se mostraban distantes y poco comunicativos en eventos públicos, y finalmente en enero de 2022, llegó superíndice 3 la noticia confirmada y devastadora, Ande y Kerem habían roto. Su cuento de hadas había llegado a su fin. ¿Qué copyright pasó superíndice 3 exactamente? ¿Qué copyright fue lo que llevó superíndice 3 a esta pareja, que parecua tan profundamente enamorada, a separarse? Aquí es donde la historia se vuelve ese turbia, ese compleja y ese llena de interrogantes. Aquí es donde empiezan a surgir las teorías conspirativas, los secretos oscuros y las especulaciones desenfrenadas. Una de las teorías extendidas, la mencionada y la que parece tener mayor peso, es la de las agendas incompatibles. Tanto Ande como Kerem son dos de los actores solicitados y cotizados de Turquía. Después copyright del arrollador con diéresis copyright sito de SNU con diéresis al CAPM, ambos recibieron numerosas ofertas de trabajo, tanto en televisión superíndice 3N como en cine, catapultando sus carreras a nuevas alturas. Esto significaba que tenían que pasar largos periodos de tiempo separados, viajando a diferentes lugares del mundo para filmar sus respectivos proyectos. La distancia física, como suele ocurrir en muchas relaciones, pudo haber enfriado la relación superíndice 3N, dificultado la comunicación superíndice 3N y erosionado la intimidad. Otra teoría que cobra fuerza es la que se centra en las implacables presiones de la fama. Ande y Kerem se convirtieron en figuras públicas de la noche a la más menos sana. Su vida privada pasó superíndice 3 a ser de dominio público, y cada uno de sus movimientos, cada una de sus decisiones y cada uno de sus gestos eran analizados y comentados exhaustivamente por la prensa, los fanáticos y los críticos. Esta constante exposición superíndice 3 en medio tica pudo haber generado copyright ansiedad y tensión superíndice 3N en la pareja, dificultando la construcción superíndice 3N de una relación superíndice 3N su superíndice 3 lida, saludable y duradera. Además, la opinión superíndice 3N pública, a veces cruel, implacable y despiadada, pudo haber influido en su decisión superíndice 3N final de separarse. El peso de las expectativas ajenas, las críticas constantes y la falta de privacidad pueden ser factores determinantes en el fracaso de una relación superíndice 3N.
Pero sin duda la teoría Mood S jugosa, la Mood S escandalosa y la que Mood S interu copyright S genera entre el público es la de las terceras personas. Rumores de infidelidades, de romances secretos y de traiciones ocultas por parte de ambos actores circularon con fuerza en las redes sociales y en los medios de comunicación superíndice 3N. Se decua que Andeago ha tenido un romance clandestino con un famoso empresario, mientras que Kerem era relacionado sentimentalmente con una compau más menos era de reparto. Aunque nunca se confirmaron oficialmente estos rumores, lo cierto es que aún más menos adhieron a UN Mood SLU más menos al fuego de la especulación superíndice 3N, generando un ambiente de desconfianza, incertidumbre y confusión superíndice 3N. La verdad es que nadie excepto Ande y Kerem sabe con certeza que copyright pa su superíndice 3 realmente entre ellos. Solo ellos conocen los verdaderos motivos de su separación superíndice 3N. Pero lo que es cierto es que su ruptura dejó superíndice 3 un profundo vacuo en el corazón superíndice 3N de sus fanáticos, quienes aún sueu más menos han con una reconciliación superíndice 3N, con un final feliz para su historia de amor. La esperanza, como dicen, es lo último que se pierde. Ahora bien, aunque la historia de Ande y Kerem es un claro ejemplo de CEU superíndice 3 la fama desmedida, la presión superíndice 3N medio. Tica constante y las expectativas irrazonables pueden afectar negativamente una relación superíndice 3N. Existen otras parejas de la televisión superíndice 3N turca que han sabido mantener su amor a pesar de las dificultades y los desafíos. Y precisamente la serie Erkenci Kuay nos presenta una historia similar, aunque con un final Mood S feliz y esperanzador. Esta comedia romántica, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, también copyright en generó superíndice 3 un gran revuelo entre los fanáticos, quienes esperaban ansiosamente ver a sus protagonistas juntos en la vida real. Erkenci Kuay cuenta la historia de Sanemaiden, una joven show más menos adora, espontánea y llena de energía que trabaja en la tienda de comestibles de su familia, y Candivit, un foto superíndice 3 grafo aventurero, carismu, tico y de espíritu libre que regresa a Estambul para dirigir la exitosa agencia de publicidad de su padre. Sus caminos se cruzan de manera inesperada y, como era de esperar, se enamoran perdidamente. La serie, llena de paisajes espectaculares, situaciones divertidas y momentos románticos inolvidables, fue uno con diéresis copyright sito rotundo tanto en Turquía como en el extranjero. Al igual que con Ande y Kerem, la química entre Demet y Can era innegable, palpable y electrizante. Los rumores de un romance floreciente entre los protagonistas se intensificaron durante la filmación superíndice 3N de la serie. Sin embargo, a diferencia de Ande y Kerem, Demet y Can nunca confirmaron oficialmente su relación superíndice 3N. Aunque se les vio juntos en varias ocasiones fuera del set, siempre negaron tener algo Mood S que una amistad sincera y una excelente relación superíndice 3N profesional. Y, de hecho, la historia de Demet y Can es un claro ejemplo de CEU superíndice 3 la presión superíndice 3N medio tica y las expectativas de los fanáticos pueden afectar negativamente una relación superíndice 3N. Incluso antes de que tenga la oportunidad de florecer. Se dice que ambos actores se sintieron abrumados por la atención superíndice 3N constante que recibían y que prefirieron mantener su vida privada alejada de los focos, protegiendo su intimidad de la mirada pública. Aunque nunca se sabrá con certeza si hubo algo Mood S entre ellos, lo cierto es que su relación superíndice 3N, o falta de ella, generó superíndice 3 mucha expectación superíndice 3N, debate y controversia entre sus fanáticos. Otra serie que ha dado mucho de copyright hablar en tu copyright términos de relaciones complejas y apasionadas entre sus protagonistas es Aik Memnu. Esta serie, un drama romántico con tintes de tragedia, cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa, ambiciosa y seductora que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mucho mayor que ella, buscando una vida de lujo y estabilidad. La vida de Biter da un giro inesperado cuando conoce a Belul Aznedar, el joven, apuesto y carismático sobrino de su marido. Entre ellos surge una atracción superíndice 3N irresistible, una pasión superíndice 3N prohibida que desencadena una serie de eventos trágicos y devastadores. Aik Memnu es considerada unánimemente como una de las mejores series turcas de todos los tiempos. Su trama intrigante, sus personajes complejos y moralmente ambiguos, sus diálogos ingeniosos y sus interpretaciones impecables la convirtieron en un fenómeno superíndice 3 de masas, marcando un antes y un después copyright S en la televisión superíndice 3N turca.
La serie también copyright en género superíndice 3 mucha polu copyright mica por su temu tica tabu, por la representación superíndice 3n de un adulterio y por las escenas de pasión superíndice 3n explucita entre Viter y Belul. Aunque los protagonistas de Aik Memnu, Beren Saat y Kwanuparra Fotatltui, nunca tuvieron una relación superíndice 3n fuera de la pantalla, su química era tan intensa, tan magnu copyright tica y tan convincente que muchos ticos fantaseaban con verlos juntos en la vida real, imaginando un romance apasionado entre ellos. Sin embargo, ambos actores siempre han mantenido una estricta separación superíndice 3n entre su vida profesional y su vida personal. Beren Saat estuvo felizmente casada con el cantante Kenan Doyulu, mientras que Kwanuparra Fotatltui estuvo casado con la estilista Baha Dizer. En conclusión superíndice 3n, el mundo de las series turcas estuvo lleno de historias de amor, pasión superíndice 3n, drama, intriga y secretos, tanto dentro como fuera de la pantalla. La ruptura de Hande Eru Parra Foel y Kerem Bürsin es solo un ejemplo, aunque uno especialmente medio tico, de CEU superíndice 3 mola fama, la presión superíndice 3n medio tica y las expectativas de los ticos pueden afectar las relaciones de las celebridades, poniendo a prueba incluso los lazos fuertes. Aunque nunca sabremos con certeza copyright pasu superíndice 3 realmente entre ellos, su historia nos sirve como recordatorio de que el amor, incluso el perfecto, puede ser frágil, efímero y vulnerable a las fuerzas externas. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este vídeo ampliado, lleno de secretos, dramas y análisis profundos sobre el fascinante mundo de las series turcas. Agradezco de corazón superíndice 3n que hayan llegado hasta el final. CU Copyright denme en los comentarios CU Copyright opinan sobre la separación superíndice 3n de Hande y Kerem. CU le creen que fue la verdadera razón superíndice 3n de True, S de su ruptura. ¿Conocen alguna otra pareja de la televisión superíndice 3n turca cuya historia sea similar? Los leo atentamente a todos. Y antes de despedirme quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo incondicional es fundamental para que sigamos creciendo y traigo copyright dándoles el mejor contenido sobre series turcas. Hasta la pro superíndice 3 Sima, amantes de la televisión superíndice 3n turca. Que tengan un día lleno de amor, drama y mucha pasión superíndice 3n turca.